vamos a analizar un caso real, o sea, este amplificador que tienen en pantalla tiene todas las componentes que tiene un caso real. O sea, el cuadripolo que representa el amplificador básico, donde están el bloque activo, los transistores, los operacionales, lo que fuere, tiene su propia admitancia de entrada o impedancia de entrada, tiene su propia admitancia o impedancia de salida. Está planteado como bilateral, o sea, no como unilateral. Lo mismo puedo decir de la malla de realimentación, el cuadripolo que vincula la salida con la entrada. Y en este caso particular, que es la topología que vamos a ver hoy, que es la del amplificador de transresistencia, estoy muestreando la tensión de salida, o sea, hay una conexión en paralelo en la salida, y estoy conectándome en paralelo en la entrada, hay un nodo de mezcla de corrientes en la entrada. Y les decía que tenemos dos maneras de resolver un caso práctico. Caso práctico, ¿por qué? Porque el generador excitador de señal tiene su propia impedancia o admitancia interna, porque el amplificador básico tiene carga en la entrada y carga en la salida, lo mismo la red de realimentación no es ideal como las que veníamos viendo, aparte está denotada que es bilateral, o sea, hay energía que se transfiere de la salida a la entrada y energía que se transfiere de la entrada a la salida. Hay una impedancia de carga que es finita, o sea, no está en vacío. Bueno, el primer camino para resolver esto es teoría de circuito. Planteamos mallas, planteamos nodos, planteamos ley de Ohm y el objetivo es hallar la transferencia de esta topología. ¿Y cuál es la transferencia de esta topología? Es la tensión de salida en función de la corriente del generador de entrada. Esa es la transferencia de esta topología. Bueno, la realidad es que así lo resuelve el simulador por computadora, planteando los nodos, numerándolos, resolviendo la matriz circuital, aplicando las reglas de Kirchhoff y les da la transferencia. En el caso nuestro es muy complicado de hacer, o sea, muy engorroso, prácticamente imposible. Entonces, ¿qué les vamos a enseñar de vuelta? Vamos a ver el tema del método sistemático de resolución de amplificadores realimentados negativamente. Se llama método sistemático porque es una especie de método receta. Y la principal complicación de un caso práctico es básicamente adaptar nuestro circuito a este método receta. Por ejemplo, si el circuito viene en el caso de esta topología, que es mezcla de corriente en la entrada, un circuito de Thevenin en el generador de entrada, nosotros tenemos que pasarlo a Norton. Tenemos que convertir el generador de entrada al adecuado para esta topología. Tenemos que poder calcular el efecto de carga de la red de realimentación, tanto en la entrada como en la salida, y adjudicarlo al nuevo amplificador básico. Tenemos que poder identificar qué parámetros de cuadripolo nos conviene usar, y en este caso, como hay una conexión paralelo en la salida y hay una conexión paralelo en la entrada, vamos a usar la matriz admitancia, porque fíjense que el circuito equivalente es un circuito del tipo Norton paralelo en la entrada y es un circuito paralelo del tipo Norton en la salida. Entonces el amplificador de transresistencia, que va a tener una baja resistencia o baja impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, por eso es bueno en transresistencia, se va a modelizar tanto el amplificador básico, donde está el bloque activo, y tanto la red de realimentación, donde en el caso de esta materia usamos elementos pasivos, se van a modelizar con la matriz admitancia, con los parámetros admitancia. Por eso tenemos que repasar todo lo que es teoría de cuadripolas. Bueno, esta sería la presentación. Tenemos dos caminos, el camino de la teoría de circuitos convencional o el camino del método sistemático de resolución, que es lo que vamos a ver, el segundo camino. Vamos a resolver esto en el dominio genérico de Laplace, dominio transformado. Obviamente en la mayoría de nuestros circuitos no hay efectos capacitivos ni hay efectos inductivos, entonces después terminamos resolviendo
los sistemas con resistencias, o sea, no tiene mayor complejidad, pero sepan que lo que estoy aplicando acá es teoría de circuitos convencional, teoría de los modelos circuitales idealizados, con las 3 o 4 hipótesis de aplicación de la teoría de modelos circuitales idealizados. Bueno, gente, ¿alguna duda hasta acá? Si no, ya avanzo con las ecuaciones. Si no hay dudas, No, profe. avanzamos. Vamos a redibujar el circuito. Y fíjense lo que aparece acá arriba, estas desigualdades se llaman hipótesis de unilateralidad. Hipótesis de unilateralidad, perdón. Estoy comparando, si ustedes se fijan, vamos a la salida. Este es el generador de corriente del bloque activo. Si lo comparan con este generador de corriente que está acá abajo, la variable de control es B sub I. Tengo el producto, ¿no? La corriente de este generador está dada por Y21A y por B sub I. Y la corriente de este generador que está acá abajo está dada por Y21 beta y por B sub I. De manera que, ¿cómo puedo hacer para comparar las magnitudes de esta corriente? ¿Cómo puedo hacer para comparar las magnitudes de esta corriente? Puedo directamente comparar los parámetros Y, porque acá tengo B sub I y acá tengo B sub I. Por ejemplo, si el módulo o valor absoluto de Y21A es mucho mayor que la magnitud de Y21 beta, puedo decir que este generador de corriente va a ser mucho mayor que este generador de corriente que está acá. Y ambas corrientes salen del mismo nodo. ¿Eh? Voy a decir una cuestión exagerada, ¿no? Pero si de este nodo por esta rama están circulando 10 miliamperes, balón instantáneo, y por esta rama de acá está circulando 1 microampere, yo puedo decir que esta corriente de esta rama de acá abajo es despreciable frente a la corriente que se me deriva por esta rama. Como acá tengo un amplificador activo y acá tengo una red pasiva, se da en los casos prácticos que el Y21A es mucho mayor al Y21 beta. Por lo tanto, yo puedo despreciar el efecto de este generador. Y lo mismo ocurre en la entrada. En la entrada, la cantidad de señal que muestreada en la salida se refleja en la entrada por un bloque activo es despreciable. Recuerden que los transistores son dispositivos, teóricamente tienen transferencia de tensión de la salida a la entrada, pero en los casos prácticos lo despreciamos eso. Decimos que la transferencia de señal es de la entrada a la salida. Y esta es una red pasiva. O sea que se va a dar que el Y12 beta como magnitud, por lo tanto, este generador de corriente va a ser mucho mayor que el Y12A como magnitud, que este generador de corriente. Esas hipótesis de unilateralidad están descritas acá arriba y hemos dibujado el circuito nuevamente, el llamado circuito auxiliar o nuevo amplificador básico. Aparece dentro del circuito auxiliar la admitancia del generador excitador. La adjudiqué al circuito auxiliar. Aparece la admitancia de entrada de la malla beta. Aparece acá adentro. En que la malla beta ahora es ideal. Aparece la admitancia de salida de la malla beta. Acá, perdón. O efecto de carga en la salida de la malla beta. Y aparece la carga también. O sea, lo que nosotros tenemos que saber construir en la resolución de los ejercicios es este nuevo amplificador básico. Esto es lo que tenemos que saber construir. Y construir significa no armarlo, sino dibujarlo en papel y lápiz, porque es un circuito que en la práctica no existe. Es un modelo. Y la malla beta se va a limitar a un cuadripolo ideal que solo va a muestrear la variable de salida, que en este caso es la tensión, en que me conecto en paralelo, y solo va
hacer un efecto de mezcla de corriente en la entrada. ¿Por qué? Porque su carga de entrada y su carga de salida las he puesto en paralelo acá adentro. Quiere decir que de esta hoja, que es el circuito inicial, a la segunda hoja de la presentación, que es el circuito que vamos a resolver, les diría, está la parte más complicada de la resolución de un caso práctico. Después, obviamente, cuando haya que resolver este amplificador y lo vamos a resolver a lazo abierto, tienen que acordarse la resolución de monoetapas de la materia anterior. Tienen que acordarse cómo se resuelve un emisor común, un fuente común, un base común, un compuerta común, un colector común, un drenaje común. Esas son las etapas que aparecen acá. Y también van a aparecer acá los amplificadores operacionales, de los cuales ya hemos hecho alguna introducción. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende más o menos en qué consiste este método de resolución? Sí, profe. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, bueno, recordemos, ¿por qué usamos parámetros admitancia? Porque la conexión en la salida es en paralelo. Vamos a este caso. La conexión en la salida es en paralelo y la conexión en la entrada es en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, nos conviene usar la matriz admitancia porque la representación circuital de los cuadripolos a través de los parámetros admitancia tiene un circuito paralelo tipo Norton en la entrada y tiene un circuito paralelo tipo Norton en la salida. Lo mismo para la red de realimentación. Les decía, lo que voy a hacer ahora es plantear la primera regla de Kirchhoff en este nodo que está acá. Ustedes ven bien mi cursor en rojo, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, primera regla de Kirchhoff que dice sumatoria de las corrientes en el nodo, tanto las entrantes como las salientes, tiene que dar cero. O sea, no se pueden fabricar cargas ni destruir cargas. Y después voy a aplicar la ecuación de la primera regla de Kirchhoff en el nodo de salida. Y vamos a agrupar estas tres admitancias que están en paralelo. Recuerden que las admitancias en paralelo se suman, al igual que las impedancias en serie. Las impedancias en serie se suman, las admitancias en paralelo se suman. Entonces a este arreglo de tres admitancias lo voy a llamar Y y S, admitancia de entrada del sistema. Y a este arreglo de tres admitancias las voy a sumar y las voy a llamar YOS, la O de output, admitancia de salida del sistema. Bueno, acá están entonces las ecuaciones de Kirchhoff del nodo de entrada. Sumo todas las corrientes en el nodo de entrada y la ecuación de Kirchhoff en el nodo de salida. La diferencia entre la entrada y la salida es que en la entrada tengo un generador de excitador, un generador activo. Por eso la sumatoria cuando yo la igualo, digo que la corriente que ingresa al nodo va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. Y en el caso del nodo de salida, no tenemos un generador excitador, sino que tenemos solamente el generador controlado Y21, Y21A por B sub I. Y acá es el agrupador que les dije. Voy a llamar a todo este paréntesis Y y S. Voy a llamar a todo este paréntesis que está acá, es la suma de las tres admitancias en el amplificador básico en la salida, la voy a llamar YOS. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Esto, yo les dije, no se desanimen, tengan paciencia, porque esto se termina de entender haciendo ejercicios, ¿no? La teoría de este tema es muy abstracta
muy matemática, muy de modelo circuital, y se termina de entender haciendo ejercicios. Así que, con paciencia. ¿Qué me interesa despejar acá? Me interesa despejar BO, la B de output o tensión de salida, en función de la corriente del excitador de entrada. Ese es el objetivo. No hay otra transferencia que me interese. Y otra cuestión de este método sistemático es que el método sistemático me va a dar tres cosas. Me va a dar la transferencia solo de la topología. Por ejemplo, yo no voy a poder calcular la ganancia de tensión de este sistema, no voy a poder calcular la ganancia de corriente o la transconductancia por el método receta. La única transferencia que voy a poder calcular con este método es la transresistencia, porque es la transferencia de esta topología. Luego me va a dar la admitancia de entrada. ¿Qué admitancia de entrada? La que ve este generador. O sea, la admitancia que ve este generador IS para el lado de su derecha, para la entrada. Y me va a dar la admitancia de salida. ¿Qué admitancia? Y bueno, la que se ve desde la carga. Esas tres cosas. No hay más cuestiones que yo pueda calcular con el método receta. Son tres. La transferencia de la topología, en el caso que estamos estudiando, es solamente la transresistencia. La admitancia de entrada del realimentado y la admitancia de salida del realimentado. Eso es todo lo que voy a obtener con este método. O sea, no inventen cálculos raros en los ejercicios prácticos. Para despejar, ¿qué hago? Acá tengo transcripta la misma ecuación que tengo acá, nada más que con los nombres de los paréntesis. Si yo tengo que encontrar B sub O en función de IS, ¿quién me molesta en las ecuaciones? Me molesta B sub I. Yo me tengo que sacar de encima B sub I. Entonces, ¿qué hago? Voy a despejar B sub I de la segunda ecuación y el valor que me da lo voy a meter en la primera ecuación. Bueno, ahí despejé B sub I de la primera ecuación, perdón, de la segunda ecuación. Lo ingreso en la primera ecuación. Este paréntesis que está acá es B sub I. Y fíjense que ya tengo la posibilidad de despejar a B sub O en función de IS. Porque todo lo que tengo más allá de las variables B sub O e IS son parámetros de los cuadripolos que son parámetros que yo conozco, son valores que yo conozco, porque los sé calcular. Despejo y lo que voy a obtener acá es la llamada transresistencia del sistema realimentado. Es la transferencia que me interesa calcular. La transresistencia del amplificador realimentado. No me gusta cómo está expresado, entonces lo que voy a hacer acá es multiplicar por Y21A ambas componentes del cociente, el numerador y el denominador, y voy a dividir por YOS y YIS, numerador y denominador. Y obtengo esto que está acá. Y esto sí tiene linda forma, porque tiene la forma de... ¿A qué se parece? A sobre 1 más A por beta. En que tiene la forma de... A ver si se acuerdan. Primera clase. Tiene una forma muy parecida a esta transferencia genérica. A sobre 1 más A por beta. ¿Cómo se llamaba 1 más A por beta? A ver si se acuerdan. ¿Qué nombre le habíamos dado? La diferencia de retorno. Diferencia de retorno. Y que ese valor 1 más A por beta, llamado D, ¿qué nos cuantificaba? La cantidad de realimentación. Claro, o sea, qué tan realimentado estaba el sistema. Perfecto. Y ese numerito D aparece en todas las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a ver que la
la impedancia de entrada de esta topología queda dividida por D respecto a la de lazo abierto. La impedancia de salida de esta topología queda dividida por D respecto a la de lazo abierto. Y después la transferencia del sistema alimentado es D veces más chica que la del sistema de lazo abierto. Bueno, esto tiene la forma adecuada de A sobre 1 más A por beta, y este A que está acá, vamos a demostrar de acá un ratito, que es la transresistencia pero del circuito auxiliar. La vamos a llamar RMS. ¿Y por qué le saco la F? Porque no es del realimentado, es de un circuito a lazo abierto. En este caso, el circuito auxiliar o nuevo amplificador básico. Esto que está acá es idéntico, y esto que está acá es la transferencia, o sea, la admitancia de transferencia inversa de la malla beta. Es el parámetro beta, esto que está acá. Bueno, así es como lo voy a renombrar. Todavía no demostré, o sea, simplemente estoy diciendo, bueno, voy a renombrar RMS a esto, beta a lo otro, y en sí, bueno, si beta vale eso y lo otro vale RMS, ahí tengo la manera de calcular la cantidad de realimentación. Todavía no demostré, en un ratito lo voy a hacer, que esta cantidad es la transresistencia del circuito auxiliar. Y vamos a ver las unidades. Yo tengo 1 sobre ohm en el numerador y 1 sobre ohm cuadrado en el denominador. Entonces, ¿es cierto que esta magnitud tiene unidad de ohm? Sí, correcto. La transresistencia se mide en ohms porque es tensión de salida sobre corriente de entrada. La tensión muestreada en la salida dividido la corriente inyectada en la entrada. ¿Por qué este tiene una F y por qué este no? Bueno, porque esto es del sistema realimentado y esta fórmula es del circuito auxiliar o circuito de lazo abierto o nuevo amplificador básico. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, avanzamos. Impedancia de entrada. Vuelvo a plantear las mismas ecuaciones. ¿Qué tengo que hallar ahora? Esta es la ecuación de Kirchhoff, primera regla de Kirchhoff en el nodo de entrada, y esta es la ecuación de la primera regla de Kirchhoff en el nodo de salida. Yo tengo que hallar una relación entre B sub I e IS, o entre I sub S y B sub I. Eso me da la admitancia de entrada o la impedancia de entrada, que es la inversa. ¿Quién me molesta? Me molesta B sub O. No quiero a B sub O ahora. ¿De dónde la despejo? Despejo B sub O de la segunda ecuación y la inyecto, perdón, no la inyecto, la reemplazo en la primera ecuación. Despejo B sub O de la segunda ecuación, de acá. Reemplazo B sub O en la primera ecuación y me queda todo en función de B sub I o variable y función de IS. Y y S son parámetros de cuadripolo, Y12 beta es parámetro de cuadripolo y Y21A es parámetro de cuadripolo. No me gusta cómo está expresado, necesito que Y y S aparezca acá, entonces multiplico y divido por Y y S. En este corchete que está acá, he multiplicado y he dividido por Y y S. ¿Ven? Y esto que está acá, ¿de qué tiene pinta? ¿Qué era esto que está acá? La RMS. Esto que está acá es la RMS de lazo abierto, lo definí hace un ratito. Esto que está acá, la RMS de lazo abierto. Entonces, si esto es la RMS y esto es la malla beta, esto es D. Todo lo que está entre estos dos corchetes es D. Entonces queda que la admitancia de entrada del realimentado es D veces más grande que la admitancia de entrada del circuito auxiliar. Si lo llevo a impedancia, ¿qué sería? Yo tendría que decir que la impedancia del realimentado
ha caído, ha disminuido en una cantidad de respecto al circuito a lazo abierto. O sea, este tipo de topología baja la impedancia de entrada. Como me conecto en paralelo en la entrada, baja la impedancia de entrada. ¿Qué cantidad? Y de veces. De veces. Esto sería la demostración matemática del cálculo de la impedancia de entrada. ¿Quedó claro eso? ¿Dudas? No, Les profe. repito, perfecto, les repito que esta deducción es tediosa, es muy abstracta, cuesta mucho verlo. Entonces tengan un poquito de paciencia. En la hora siguiente van a hacer con el ayudante un ejercicio práctico y se van a dar cuenta que esto no tiene mayor misterio que aplicar el método receta. Y bueno, básicamente es obligatorio que veamos el sustento teórico del método receta, no aplicarlo así de memoria sin saber de dónde viene. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Impedancia de salida. ¿Cómo se calcula una resistencia o una impedancia de salida en una red? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué tengo que hacer para calcular la resistencia de salida de una red? Primero, poner un generador de prueba en la salida para poder aplicar la ley de Ohm, ¿no? Por ejemplo, pongo este generador y puedo calcular VO sobre IO, o al revés, IO sobre VO. Simplemente, si me interesa la admitancia de salida, calculo IO sobre VO. Si me interesa la impedancia de salida, calculo VO sobre IO. ¿Y qué tengo que hacer en la entrada cuando yo calculo la resistencia de salida de una red? ¿Tengo que dejar la fuente de excitación? ¿La tengo que sacar? ¿Cómo era? La tenés que sacar. ¿Y qué significa sacarla? Pasivarla, ¿no? Sí, ¿Cómo se dejarla pasa? abierta. No, Bueno, dejarla abierta si es un generador de corriente. Si es un generador de tensión, ¿cómo se pasa? Pasivarla en corto, con un por continuar cortocircuito. corto. Claro, pasivar el efecto de un generador de tensión es hacerlo tensión cero. ¿Cómo se lo hace tensión cero? Se lo reemplaza por un cable o por un cortocircuito. Pasivar el efecto de un generador de corriente significa hacer corriente cero, que es el caso nuestro. Nosotros tenemos un generador de corriente. ¿Cómo se hace para hacer corriente nula a un generador? Bueno, se abre el circuito. Por eso en este caso el circuito está abierto y lo que hemos hecho es abrir acá esta rama. Al abrir esta rama hago desaparecer ahí su S. Entonces, he pasivado el generador de entrada y he colocado un generador de prueba en la salida. Lo demás es todo idéntico. ¿Qué me interesa calcular? Si voy a calcular la admitancia de salida y me interesa calcular el cociente entre IO y BO. Si me interesa la impedancia, hago la inversa. ¿Se entiende? Esto es genérico, no estoy diciendo nada nuevo. Esto se hace con cualquier circuito, a lazo abierto o a lazo cerrado. Vamos a calcular entonces la impedancia de salida, pero primero vamos a calcular la admitancia de salida. ¿Y por qué? Porque tengo parámetros admitancia. Estoy resolviendo el sistema con parámetros admitancia. Planteo las ecuaciones de Kirchhoff, tanto en el nodo de salida, sumatoria de corrientes en este nodo, como en el nodo de entrada, sumatoria de corrientes acá. Bueno, ahí están las ecuaciones de Kirchhoff. ¿Quién me molesta acá? B sub I, porque yo quiero calcular BO en función de IO. Despejo B sub I de la ecuación 1. Ahí despejé B sub I de la ecuación 1
y reemplazo B sub I en la ecuación 2. Siempre la misma historia. Ahí reemplacé. No me gusta cómo está expresado este corchete. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir por YOS, y voy a multiplicar por YOS. Y ahí logro que aparezca acá el parámetro que yo llamé RMS, el parámetro transresistencia de lazo abierto. Conclusión, si la admitancia de salida aumentó en la cantidad D, estoy comparando la admitancia de salida del circuito amplificador básico o circuito de lazo abierto con la admitancia de salida del realimentado, por eso tiene la F de feedback. Bueno, la relación es D. Si la admitancia aumentó D veces, ¿qué tengo que decir de la impedancia de salida? ¿Qué pasó con la impedancia de salida? ¿Disminuyó cuánto? De veces. De veces. Entonces, cuando me conecto en paralelo o muestreo tensión, grábense esta fórmula. Cuando muestreo tensión, que me conecto en paralelo, la impedancia cae D veces. Estoy comparando el realimentado con el circuito a lazo abierto. Baja la impedancia de salida. ¿Dudas hasta acá? Lo que tenemos que ver ahora es qué se resuelve en un caso práctico. Y ahí, así ya pasamos al ejercicio. Bueno, en un caso práctico tenemos que resolver dos circuitos a lazo abierto. Tenemos que resolver, por un lado, primero saber construirlo, ¿no? Saber dibujarlo. El circuito auxiliar lo vamos a resolver como primera parte del ejercicio. Lo vamos a dibujar y lo vamos a resolver. Y en segunda medida la red beta aparte. La red beta aparte. Así es el método. Resuelvo un circuito de lazo abierto, resuelvo otro circuito de lazo abierto y aplico las ecuaciones. Este nuevo amplificador básico o circuito auxiliar voy a tener que saber dibujarlo. Va a tener en cuenta la admitancia propia de la fuente excitadora. Va a tener acá metida la admitancia de la malla beta, que yo se la saqué a la malla beta, la metí acá. Va a tener en cuenta la admitancia de salida de la malla beta. Esta era la admitancia de entrada de la malla beta, y esta es la admitancia de salida de la malla beta. La saqué de acá, ven que está abierto acá, y la metí acá. Y va a tener en cuenta la carga. La carga no la voy a poner en la malla beta, sino que la voy a poner en el amplificador básico. Este amplificador básico solamente vamos a calcular tres cosas, no más que esto. La transferencia, que es BO dividido IS, llamada RMS. Después le voy a calcular este paralelo, que va a ser la YIS, y le voy a calcular este paralelo de acá, que es la YOS. Entonces fíjense que efectivamente, si yo calculo en el circuito auxiliar tensión de salida respecto a corriente de entrada, me da efectivamente, acá lo estoy demostrando, este cociente al cual yo ya había llamado RMS antes. Simplemente que acá lo demostré. Estoy calculando BO sobre IS en este circuito que está encerrado acá en línea punteada, en el nuevo amplificador básico. Acá acabo de demostrar que lo que yo había llamado acá de prepo RMS es correcto. Lo acabo de demostrar acá. Es menos Y21A dividido YIS dividido YOS. Con los datos del circuito auxiliar, calculo la transferencia del lazo cerrado. Calculo la transferencia de beta, solamente el Y12 beta. Agrupo toda la admitancia de entrada y la llamo YIS. Agrupo toda la admitancia de salida y la llamo YOS. Y luego multiplico por D ambas admitancias. O lo que es lo mismo, divido por D ambas impedancias. Y ahí terminó el método receta.
no puedo calcular más nada por este método. Si viene en el enunciado y me piden la ganancia de tensión, bueno, la tengo que calcular por teoría de circuitos, no la puedo calcular con el método receta. El método receta solo me va a dar la transferencia de la topología. En el caso que estamos estudiando es la transresistencia. Y solo me va a dar la impedancia de entrada y la impedancia de salida del sistema. No puedo calcular más nada por el método receta. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna duda? Esta sería la explicación teórica completa de una de las 4 topologías que vamos a ver. Va a ser mucho más fácil estudiar las que vienen, porque ya tienen la dinámica y tienen la experiencia de esta que acabamos de ver.